Pablo podía hacer eso porque era apóstol. Yo no. Claro, claro, claro. Hay gente que toma eso igual con las interpretaciones, ¿no? Dicen, pero los apóstoles hacían eso. Sí, pues, el apóstol inspirado por Dios, tú no eres nadie que se le compara. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Teología Hoy y Siempre. Mi nombre es Bruno. Y yo soy Gerardo. Y hoy día estamos un poco a la distancia y nos toca hablar o queremos hablar de los libros deuterocanónicos. Estos libros que la Iglesia Católica acepta, reconoce, declara como canónicos, como palabra de Dios, y que las iglesias evangélicas o protestantes no reconocemos como tales, ¿no? Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, primero y segundo de Macabeos, algunas partes de Esther, algunas partes de Daniel, Sabiduría, ya dije Sabiduría, Ujú. y algunas partes de Daniel, ¿no? Entonces, esto dentro del paraguas, pues, ¿no? De la conversación sobre el canon. Siempre el tema de estos 7 libros siempre es álgido. Eh, no sé si lo podamos hacer todo de una sola sentada realmente, pero la idea es poder tratar con cierto detalle todos estos temas y por qué estos libros están, por qué no están, qué hay en estos libros, cuál es el problema con estos libros. Lutero fue el que los sacó de la Biblia y por eso no los tenemos, etcétera, etcétera. Sí, ¿por qué estuvieron hasta, creo que el siglo XVIII, XIX, incluso están en las Biblias protestantes, de ella no están, eh, todo eso. Así que, ¿por dónde arrancamos? Bueno, arranquemos recordando históricamente en dónde se ubican estos libros. Mm, ¿En qué parte, digamos, de la historia del texto bíblico deben ubicarse estos libros? Porque algunos ni siquiera tienen idea de que existe esta diferencia entre los deuterocanónicos o tradicionalmente llamado apócrifos y también ciertos libros que no fueron incluidos en el canon del Nuevo Testamento. Entonces, algunos mm, tienen esta confusión, ¿no? Entre los libros deuterocanónicos, que son todos propiamente del Antiguo Testamento o que son incluidos en las Biblias católico-romanas y algunas ecuménicas dentro del canon del Antiguo Testamento o al final del canon del Antiguo Testamento. Mientras que existe todo otro grupo enorme de libros que pertenecen a ciertos libros llamados pseudoepígrafos, por ejemplo. ujú, Los pseudoepígrafos pertenecen más al Nuevo Testamento o al tiempo de la Iglesia del Nuevo Testamento, quizás en el segundo siglo, donde aparecen estos que ya hemos mencionado, ¿no? Los famosos ah, evangelios gnósticos, hechos, mm, apocalipsis de una cantidad increíble. La mayoría de estos que estoy mencionando ahorita, son libros provenientes de un ambiente griego, de un ambiente copto, descubiertos en el norte de África, en esta biblioteca enorme, descubierto también por los arqueólogos a mediados del siglo XX, la famosa biblioteca de Nag Hammadi, ujú, donde hubo un descubrimiento gigantesco de todos estos libros escritos en copto y luego mantenidos así, ¿no? Según muchos, esta biblioteca es prácticamente toda de ascendencia gnóstica. Es decir, mm, todos sus escritos favorecen la religión gnóstica. Y entonces, aunque mencionan nombres como los apóstoles, como Pablo, como Pedro, como Tomás, por ejemplo, son libros que son pseudoepígrafos, es decir, colocan el nombre de alguien conocido como si fuese de él y claro. realmente no es de él, ¿no? El Evangelio de Tomás, por ejemplo, ese Evangelio que se ha hecho O Enoch, ¿no? Que también no es de Enoch, simplemente le pusieron el nombre. sí, con Enoch aparece algo interesante también, pero
pero con Enoch es un tanto diferente porque Enoch es un libro complicado dentro de él Mm, porque inclusive para el estudio, porque algunos de los eruditos que han leído y estudiado este libro nos dice que puede ser un libro que proviene una parte, por lo menos, del el tiempo de los rollos del Mar Muerto. Hay ujú, ciertas partes en ese contexto y otras partes que son contemporáneas a los escritos del Nuevo Testamento y otras que son tardías. Eso es lo complicado de Enoch, ¿verdad? mm, mm, Pero la biblioteca de Nag Hammadi sí tiene la mayoría de sus libros son gnósticos, escritos en copto, traducidos del copto al inglés o al español, y tienen esa característica que digo, ¿no? Es decir, son libros que, aparte quizás de algunos académicos extremistas, realmente la gran mayoría de expertos los reconoce como tardíos, es decir, el segundo siglo, ¿no? Mucho ujú, tiempo después de que el canon del Nuevo Testamento se había escrito. Esos son los pseudoepígrafos y hay muchísimos libros de ese tipo. Eh, Luego, a lo que nos estamos refiriendo nosotros es a los deuterocanónicos, ujú, que están en el periodo del Antiguo Testamento, en el periodo intertestamentario en realidad. ujú, La mayoría de esos libros se dice datar de algunos del 200, 250 antes de Cristo, mm, 150 antes de Cristo, así, ¿no? Todos estos libros que son los deuterocanónicos o los apócrifos, son libros escritos generalmente en griego, ¿verdad? Fueron escritos en griego y aun cuando están en el Antiguo Testamento, y de eso esa es una de ujú, las razones, según algunos estudiosos, por las que los judíos mismos no los quisieron incluir en el canon judío, ujú. porque se buscaba que los libros proféticos, los salmos y la Torah estuvieran en hebreo. Claro, claro. Pero sí, sí, o sea, aquí tengo la fecha de Tobías, es Ujú, 200 antes de Cristo, Judith 150 antes de Cristo. Deben ser fechas aproximadas, ¿no? No, no creo que sean fechas precisas, pero según la enciclopedia de Apologética Cristiana de Baker, Baker es una editorial confiable, ¿no? Primera de Esdras del 100 del 150 al 100 antes de Cristo, primera de Macabeos 110 antes de Cristo, segunda del 110 al 70, o sea, todas ujú, son en este periodo, ¿no? Del 300, el caso de Baruch, por ejemplo, ujú. al 100 antes de Cristo, ¿no? Todas son ese periodo, que sí, esas son las deuterocanónicos, ¿no? No estamos hablando aquí de los, que podemos hacer otra conversación sobre los apócrifos propiamente dicho, ¿no? Los pseudoepígrafos de todos esos evangelios que son nada que ver, que con cualquier leída somera uno se da cuenta que esto es cualquier cosa, ¿no? Eh, a Claro. diferencia de estos de acá que sí, no, yo no diré ni tú que son palabra de Dios, pero son libros que sí pueden contener verdad, ¿no? Eh, como el de sabiduría, por ejemplo, ¿no? Que replica muchas cosas que leemos en los proverbios. Las repite Sí, simplemente. la verdad es que la naturaleza de estos, dependiendo de la manera en que los dividas, Mm, algunos hablan de que son 7, pero en realidad si los dividís de otra forma, mm, puedes llegar a contar hasta unos 12, 14 de ellos. Son de diferente tipo, ¿no? Como tú lo mm, has mencionado, hay libros que son parecidos a los proverbios, como sabiduría, por ejemplo, ujú, como eclesiástico, por ejemplo, son ujú, libros de expresiones así cortitas, como un proverbio prácticamente. Y otros libros son historias de héroes mm, supuestos de ese tiempo. Ahí aparece Tobías, por supuesto, Judith, por supuesto, Baruch. Baruch es uno de los que se dice que quizás sea una especie de pseudoepígrafo también, ¿no? Porque mm, es asignado a Baruch, el secretario de Jeremías, pero es un libro escrito en esos 300 años, ¿no?
mm, Y ya sabemos que Jeremías vivió junto con el Baruch de Jeremías, vivió mucho tiempo antes, en el claro. 586 cayó Jerusalén, ¿no es cierto? Ujú, Entonces estás hablando de un periodo de diferencia de por lo menos 200, 300 años entre el Baruch de Jeremías y el Baruch apócrifo. ujú, Pero estas son, insisto, narraciones sobre héroes judíos, la mayoría de ellos. Susana, por ejemplo, aquí aparecen varias mujeres, ¿no? mm, Susana, Judith, eh, Tobías, este hombre, y luego otros elementos de algunos como especie de salmos, como por mm, ejemplo la oración de Manasés, que es un canto, una alabanza, ¿verdad? Y luego, como ya hemos mencionado y tú mencionaste también, tenemos a los macabeos, que también son diferentes dentro de ellos mismos. En realidad, muy pocos saben que en general se dice que existen dos macabeos, ujú, pero las ediciones críticas de estos libros incluyen a cuatro libros de los macabeos. mm, El primero de ellos es quizás el más histórico, ujú, que cuenta la historia de las luchas de liberación a cargo de estos héroes, estos hermanos macabeos, mm, ¿verdad? Que batallan contra la imposición seleucida ahí de los reyes estos que los tenían oprimidos y ganan varias batallas, ¿no? mm, Toda esta familia de los macabeos es famosa por eso. Juan Macabeo, el martillo, digamos, como le llamaban, y todos estos. El primer libro de Macabeos es un libro más histórico. El mm, segundo libro de Macabeos más parece un comentario teológico a todo lo que ha estado sucediendo. Y mm, por eso varía la calidad, te digo. sí, Son diferentes, no es el mismo tipo mm, de documento ahí. Um, hay algunas también adiciones a Daniel. ujú, Cuando uno, y aquí eso nos mete en una interesante observación también, porque algunas Biblias, por ejemplo, esta que yo creo que ya la he mostrado varias veces contigo, esta mm. Biblia que es una de las Biblias más recientes Ah, sí, sí, eh, sí. católica, Ujú, eh, se llama la Biblia de la Iglesia en América. ujú, Es una Biblia católica, coloca todos estos libros de una manera orgánica, digámoslo así, en medio de los libros, por ejemplo, la carta de Jeremías o las ah, adiciones a Daniel están ahí en medio de Daniel, ese tipo de libros, y luego las adiciones a Daniel, aunque va haciendo anotación, ¿verdad? Esta sección se encuentra en mm, arameo, por ejemplo. Esta sección está en griego, por ejemplo, ¿no? mm, Entonces, a diferencia de otras que colocan a todos este grupo de libros en una sola sección al final claro. del canon, digamos, autoritativo y que es común a toda la cristiandad. Entonces, hay varios libros de estos que vale la pena conocer. Yo, otra vez, creo que lo hemos mencionado varias veces en nuestros diálogos, Mm, creo que recomiendo que todos nosotros, aquellos que nos dedicamos a estudiar el texto bíblico, deberíamos dedicar tiempo para conocerlos, leerlos, eh, tenerlo quizás ahí en el baño, ¿verdad? Cada vez que llegas, te lees un librito, porque algunas de estas no, ediciones mm, te las puedes leer de una sentada, ¿ah? En una claro. sentada Yo puedes tengo esta de anotar. acá que sí, que no es tan chica, pero es simpática y la compré porque justo tiene aquí los deuterocanónicos. Y tiene cosas de arte bien, bien simpáticas. La, Pero claro, son la, de, necesarios Ox- conocer, ¿no? ¿Mm? la de Oxford es esa, ¿no? No, 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 este es tengo la de la Biblia de Estudio de Ignacio, así le pusieron.
que es Ah, un bloquezazo. Y esta acá es ujú, una que sacó, que compré dos, solo los evangelios y ah, esta acá, que es la de, ¿cómo se llama este? Un americano. Ay, ajá. ¿para qué estoy llenando? El Father, algo le dicen. Que sí, es un obispo conocido. Ay, ya me olvidé. Barron, Bishop Barron, Robert Barron. Sí Ah, lo debes haber escuchado. es el de California, ¿verdad o no? Ajá, sí, 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 el de California. Él, sacó su Biblia. O sea, la edición es muy bonita, ¿no? Tiene aquí cosas de arte. Ah, mira. O sea, el papel es Ah, gruesísimo, debe ser brilloso. bueno también. Sí, o sea, está, y es así bien artística, ¿no? Tiene pasajes acá como Dios Ujú. peleará por nosotros, ¿no? Ah, Y está mira. dividida en varios tomos. O sea, todavía no ha salido toda, pero yo compré los deuterocanónicos y los evangelios Ajá. y tiene comentarios. O sea, está muy bien hecha realmente. Pero acá, ¿qué te iba a decir? Ah, ya. Creo que una de las primeras preguntas que surge sobre los deuterocanónicos es, yo lo he visto varias veces, es sobre, o mejor dicho, se tiene la pretensión de que todos los aceptan menos los evangélicos o protestantes, ¿no? O sea, los católicos, los ortodoxos también dicen, este, sé que, ¿cómo se llaman los etíopes? Que aceptan Sí, una mezcla rara también, sí, que no la conozco, pero por ahí siempre la meten. Y a lo que yo suelo decir, bueno, número uno, no es tan cierto por lo que estaba leyendo que los ortodoxos lo acepten completamente, porque ¿Tenía que el dato resaltado? Aquí sí. está. Aquí está. Tarará. No siempre los han aceptado. En el Sínodo de Constantinopla de 1638 sí, en el de Ajá, Jaffa de 1642 también, el de Jerusalén también, pero ajá, en 1839, o sea, 200 años después del Constantinopla, el ajá. Catecismo Mayor dijo expresamente que, o sea, omitió los libros apócrifos Ujú. con el mismo argumento de que no existen en la Biblia judía. Entonces, no es tan cierto eso de que todos los aceptan, menos los evangélicos que nos dio la gana de sacarlos, ¿no? Sí, Eh, o sea, ni siquiera hoy en día, ya podemos de ahí meterlos al lado histórico, que creo que es donde hay más discusión, sí, muchas veces, pero sí, no sé sí, tú mira, cómo lo veas. como con el canon mismo, no se puede ubicar una fecha tempranísimo para que tengamos una oficialización completa de todos los libros, es decir, estamos Mm, hablando de un proceso con el, con el canon del Nuevo Testamento. Imagínate con estos libros que han tenido discusión no solo en la iglesia cristiana, sino dentro de los mismos judíos. mm, Y es justamente, es un proceso que va a llevarlos a que los mismos católicos romanos vayan a aceptarlo hasta 1546 en el en- Concilio de Trento, ¿no? Entonces, y antes de eso ha venido todo un proceso de discusión y de evaluación con diferencias en la misma iglesia. Es decir, esto no debería ser una pregunta demasiado complicada de responder porque la Iglesia Católica Romana los ha aceptado finalmente como parte de su Biblia mm, hasta el Concilio de Trento eh, oficialmente. Hay todo un proceso, es el punto. ujú, Entonces, no es cuestión de que uno no lo quiera simplemente aceptar, sino que además de el proceso este complicado de debate, donde ha habido gente, mira, la discusión entre Agustín mismo y Jerónimo es famosa, ¿verdad? ujú, Sobre el lugar que deben tener estos libros, la discusión, si te pones a mirar la patrística, algunos uno se da cuenta que favorecen dentro de los mismos libros deuterocanónicos, algunos padres favorecen a algunos libros más que a otros, ujú, y por eso mismo, aun cuando varios de ellos los recomiendan
para su conocimiento, el creyente debe conocerlos, siempre parece haber este elemento de diferencia que no aparece en los otros libros. Y al fin de cuentas es la razón quizás más básica, que como hablábamos la clase pasada, el podcast pasado, mi contexto no me lo puedo quitar tan fácil, vos. Pero hablábamos el podcast pasado, una de las evidencias más fuertes para el reconocimiento del canon es lo que ellos, la evidencia interna, ¿no? Al fin de Mm, cuentas. Y esto de la evidencia interna con estos deuterocanónicos es muy variada, precisamente por el mismo hecho de lo variado que son ellos. Unos históricos, por ejemplo, mm, la cuestión complicada de cómo los mismos judíos de finales del primer siglo miraban estos libros, no solo políticamente, aunque hay algo de eso, ujú, el hecho de no querer incluirlos, por ejemplo, con lo que dice Josefo, los libros de los macabeos, ujú, era traer a la memoria un pasado que no les convenía a los judíos por su elemento revolucionario. Eso por un lado, y por el otro, estas dimensiones de teológicas, ¿no? Si querés, mm, elementos que según algunos académicos judíos diferencian a este grupo de libros con los libros canónicos propiamente. Una de esas cosas, por mm, ejemplo, leyendo algunos de estos académicos judíos, es que esta literatura tiende a hacer de sus héroes, la mm, mayoría de estos libros menciona héroes, como acabamos de decir, mm, tiende a ser de estos héroes el centro de la narración ujú, y parece quitarle protagonismo a Dios. Y mm. eso obviamente a un judío ortodoxo no le, no No le le gusta. suena, no le llena los oídos. Y yo Claro. diría tampoco a un evangélico, ¿no? Que busca Mm, la gloria del Señor en este sentido, aparte de los otros detallitos que ya hemos mencionado en otras partes, ¿no? claro, claro. Pero sí hay un tema que, por ejemplo, una vez alguien comentó, a ver, para hacerlo ordenado. Yo tenía entendido que, por ejemplo, nunca se hace nunca se cita a los deuterocanónicos en el texto bíblico. Jamás. A diferencia, pues, de todo el resto mejor dicho, de todo el Antiguo Testamento, que siempre es citado. ¿No? Dice la Escritura, nunca se cita. Una vez alguien me comentó, me acuerdo, sí, sí hay citas. Y dije, ¿qué? Me puse a buscar y lo único que encontré, que lo he dicho varias veces, es estos ecos temáticos, ¿no? Ecos temáticos. Entonces, por ejemplo, lo tengo aquí apuntado. A veces se dice eh, o incluso los padres apostólicos, ¿no? Que Tertuliano en Contramarción está citando Sabiduría 2:12, pero en realidad no está citando Sabiduría, está citando Isaías. También se dice que Tertuliano también está citando a Sabiduría, está citando en realidad un salmo. Justino Mártir, en su diálogo contra Trifón, creo que se dice, tampoco está Trifón, sí. citando Sabiduría, está citando Proverbios. Entonces, normalmente no hay nunca una referencia directa a los deuterocanónicos. Y la segunda vez que escuché esto, que ahí se me dio más cólera, fue cuando lo vi así, campantemente, a un autor de un libro decir, sí, y Pablo a veces cita a los deuterocanónicos. Y dije, ¿qué? Es más, no me acuerdo si te escribí, porque fue hace ya como 2 años. Ajá. Me acuerdo que Enojado, vos, le escribiste enojado. no le escribí a él, no le escribí a él. Le pregunté a alguien, dije, a ver, de repente Ajá. yo lo estoy embarrando y no vaya a ser, ¿no? Creo que este autor, este, que ya de por sí yo tenía mis perspicacias, pero digamos que no creo que se haya metido una embarrada tan grande, ¿no? Sí. Y a alguien le pregunté, a un profesor, no me acuerdo si a ti, pero a alguien le pregunté, y me Ujú, dijo, no, nunca. Y hace poco le volví a preguntar a otro profesor, le pregunté a Spiegel, porque estábamos en la ujú. clase de padres apostólicos. Y dije, una pregunta, ¿hay alguna cita
y me dijo, no, ninguna, palabras más largas, ¿no? Pero no. Sí. Entonces, no hay nunca ninguna cita, ¿no? Y para mí esa es una muestra de evidencia intertextual fuerte. La ausencia absoluta, porque a veces hay algunos, alguien, cuando he dicho este argumento, alguien una vez ha comentado algo como mencionando un libro de la Biblia, dice que no está citado. Digo, ya, pero no vas a comparar, o sea, tengo todos los otros motivos en favor de ese libro, pero de esto tengo un montón que me dicen que no, y además tengo este que me da cero referencias internas, ¿no? Ninguna. Además de lo que decías, ¿no? Tenía aquí, claro, Atanasio, Cirilo de Jerusalén, Orígenes, ellos tres, por ejemplo, se opusieron a la inclusión de los deuterocanónicos. Entonces, esta idea de que y Atanasio nadie niega, pues, su ortodoxia, ¿no? Nadie pone en cuestionamiento lo importante que es. Entonces, Lo que pasa es no que, veo. como vos creo que mencionaste eso también hace algunos podcasts, el asunto es que cuando se empieza, porque esto es todo un área de interpretación, Bruno, y vos lo conoces, inclusive este diccionario enorme que ha salido hace relativamente poco sobre el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo y de El de cómo Bill, el el de de Bill, ¿sí? ajá, ya, Aquí lo tengo, mira, es un librote, el azul. es un diccionario grandote, ¿verdad? Ujú, ujú. De ¿cómo se llama? De De la, G.K. Bill, ¿ese? sí, déjame ver por dónde lo tengo, aquí abajo lo tengo, mira, Porque yo tengo aquí ese, está. a ver, ese mismo, sí. Yo lo tengo sí, sí, es enorme. Yo lo tengo Entonces, en es el digital. comentario te digo, este es todo un área Sí. de erudición Ujú, en donde sí se discuten los diferentes tipos de citas que pueden haber. ujú. Entonces, las citas textuales son una de ellas, pero no son las únicas, de acuerdo con estos Este. ese sí. Ujú. Ahí lo tienes. Y lo puedes abrir o solo la Sí, sí. carátula. No, sí, Bueno, sí, porque lo compré hace tiempo en léelo, Kindle. No, fíjate, pues, este lo compré en Kindle, pero está en Logos también, pero aquí está, tengo la versión de sí, Kindle, sí, es lo que que aquí te está, ¿no? digo ahí, cuando se estudia el tipo de citas que hay, las citas textuales son solamente Ujú, un tipo de cita. Hay claro. otros, hay una clasificación que se hace ahí sobre las citas Puta. que existen, Mm, hasta llegar a las más tenues, ¿verdad? Aquí lo claro, temático, como vos decías. claro. Aquí es, parece, terminológica, por ejemplo. Todo eso, digamos, al comparar los textos antiguo testamentario griegos o los de la Septuaginta con la manera en que se cita Mm, en el Nuevo Testamento, parecen algunos paralelos terminológicos, ¿verdad? Junto con eso, quizás la única excepción aquí sería una cita textual, sería, y no es de estos deuterocanónicos, sino de los que hablábamos hace un ratito, del que hablábamos, de Enoc, ¿verdad? En Judas. claro, pero no es una cita textual tampoco, es una mención, ¿no? No me acuerdo, No, espérate. por eso dijo Enoc, Mm, y cita, ujú. Sí, tienes razón. eh, vendrá el Señor con sus santos, ¿verdad? Esa es Ujú, una cita, según estos mismos especialistas del libro de Enoch, de la sección apocalíptica del libro de Enoch, ¿no? Hay una serie de secciones con Enoch, como decíamos al inicio, una apocalíptica, una de parábolas, una de sabiduría, hay unas letras, unas cartas ahí, quiero decir, también. mm, Entonces, y claro, esto requiere otro tipo de análisis, porque cuando un alumno me habla de, mire, pero aquí se cita este que no está dentro del texto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Eh, ujú, Uno tiene que arguir, creo yo, argumentar que se cite, inclusive que se cite, no necesariamente requiere que lo citado
sea de por sí e independientemente inspirado por el Señor. En mm, todo caso, si eso fuera así, también deberían ser inspirados las citas que el apóstol Pablo hace de los filósofos griegos, ¿verdad? ujú, Tanto en Hechos como en Tito, ¿verdad? Cuando él dice uno de sus profetas o uno de sus poetas, dice de ellos y cita al poeta, ¿verdad? Lo sí, cita ahí. así como Entonces, sus poetas dicen, y mete la cita. sí, entonces eso no significa que el poeta Inspirado por fue Dios. inspirado, sino simplemente que lo que ese poeta era cierto y que en el caso de Enoch, por ejemplo, también es cierto, es decir, que el Señor vendrá y que va a juzgar a los malos y que vendrá con sus ángeles santos, ¿verdad? Con sus Mm, santos, como dice en el Antiguo Testamento también Daniel. ujú, Eh, entonces, aparte de ese, quizás uno puede encontrar, y yo he mirado en este tipo de exégesis, porque, mira, hoy en día hay mucho de esto, porque en los expertos del Nuevo Testamento, como decíamos la vez pasada, ha entrado una moda de todo esto que tiene que ver con los estudios del Segundo Templo para acá, ¿no? Todos los mm, escritos relacionados con el Segundo Templo y que mm, frecuentemente incluyen los apócrifos, pues por eso. ujú, Incluye Enoch, otra vez, ¿verdad? ujú, Y esa mirada es estudiar esos textos. Uno tiene que reconocer que en algunos de esos textos se dicen cosas muy parecidas a las que aparecen en los otros libros canónicos, como vos decías, ¿no? Proverbios, por ejemplo, la sabiduría de, de Ben Sirac, ¿verdad? ujú, Este escritor ese es un libro bonito que debería leerse y la gran mayoría de cosas que se mm. dicen ahí están respaldadas por los otros libros Proverbios. canónicos. Entonces, por eso creo yo, Bruno, que muchos de estos padres de la iglesia, inclusive algunos reformadores, hablaban de que debemos leerlos, los deuterocanónicos deben leerse por cuestiones, algunos inclusive llegaban a decir que debemos leerlo por cuestiones devocionales, fíjate, lo cual es para nosotros un tanto problemático, ¿no? Yo sí creería que debemos leerlo por cuestiones históricas, por cuestiones de contexto, por cuestiones eh, del trasfondo de ciertas cosas que el Nuevo Testamento dice. Mm, Para darte un ejemplo así rapidito, el, el título el título favorito que el Señor Jesucristo ocupa para describirse a sí mismo es el Hijo del Hombre, en lugar del Hijo de Dios o el Hijo de David, que frecuentemente los encontramos, pero en los labios o de sus discípulos o de la gente, y a veces hasta de los demonios le dicen al Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios. sí. Pero pero cuando él habla de sí mismo, él se describe como el Hijo del Hombre. Ujú, Y hubo un tiempo en la academia cristiana, la academia, que eso simplemente significaba algo muy parecido a lo que Ezequiel dice en su libro profético, ¿no? mm, Hijo de hombre. Cuando el Señor Jesús ocupa ese título, simplemente está hablando de su humanidad, ¿verdad? Está hablando de ujú, que Él es un hombre, el Hijo del Hombre, en este caso. Sin embargo, al estudiar a profundidad ese título en la literatura que circunda el Nuevo Testamento, en especial estos libros, encontramos que la frase Hijo del Hombre se ocupa para hablar del Mesías, de un Mesías que existe previamente, que se ha, que se ha mantenido oculto por parte de Dios. Esto es Enoch. Entonces, cuando ya llegas a oír al Señor Jesús, el Hijo del Hombre, y te das cuenta que por lo menos
por 150 años. Esa frase ha estado siendo ocupada en contextos religiosos, si querés, si no oficiales, pero por lo menos ha estado en el ambiente y él simplemente viene y la ocupa. Te das cuenta la diferencia que pudo haber hecho en los oídos de los que escuchaban su... No, Jesús no simplemente está diciendo yo el hombre, ¿verdad? Yo Mm, Jesús de Nazaret, así lo tomaban algunos. Yo el mm, hombre, el hijo del hombre va a hacer esto. Ah, yo el hombre, Jesús de Nazaret va a hacer esto. Cuando lees Enoc, te das cuenta que Enoc reelabora esa frase que la había ocupado Daniel, ¿verdad? Daniel 7, Daniel 9. ujú, Entonces, esto es valiosísimo para entender que la cristología más antigua no es la de Jesús como un simple profeta. Por ujú, ejemplo, una de las ideas del liberalismo de antaño, del siglo XIX, que creía que solo otra vez, ¿verdad? La cultura griega había elevado tanto a Jesús, que Jesús nunca se hubiera podido pensar de esa manera. Cuando encontrase esto, por ejemplo, Jesús ocupó la frase hijo del hombre y mm, esa frase antecedía a Jesús por lo menos por unos 150 años y cuando se ocupaba en ese otro contexto, se ocupaba para describir a un Mesías celestial, a un Mesías rey, a un Mesías juez, a un Mesías victorioso, no necesariamente divino en el sentido que los cristianos lo van a entender. Pero mm. este descubrimiento de los estudios sí que nos ayuda a entender mejor ciertas partes de el Nuevo Testamento, en este caso la identidad del Señor Jesucristo. Sí, hace poco, o sea, sé que hay todo un tema, no me quiero desviar tanto, pero sí sé que hay todo un tema con la mención de hijo del hombre. Justo hace poco leí un comentario que decía, no hay bases suficientes para decir que Jesús está haciendo referencia al concepto de hijo de hombre de Daniel. Pero ese tema para otro podcast. Pero sí No, creo que... mm, es que es ¿Qué cosa? cierto, digamos que la academia hasta, Mm, yo diría hasta mediados del siglo XX, dominada por el Bullmanianismo, ujú, dominada por esa teoría de que la iglesia simplemente fue ajustándose a los conceptos que iba encontrando más adelante. Y yo tengo varios de esos libros, porque los mm, leí hace añales, y las batallas eran fuertes, precisamente. No, hijo del mm, hombre simplemente significa humano, ujú, humano. Y luego viene con toda esa descripción que te digo, una serie de otros académicos diciendo, no, aquí hay suficiente para decir que esa frase no significaba solo eso. Hay suficiente trasfondo en Enoch, en los manuscritos del Mar Muerto. Lo que sí es cierto es que el Señor Jesús parece unir a este Hijo del Hombre una dimensión que los manuscritos del Mar Muerto y Enoch no le dan, que tiene que ver con su muerte. El Hijo del ujú, Hombre de Enoch es un hijo del hombre victorioso, glorioso, juez, rey, y nunca pasa por una situación como la muerte, ¿no? Mientras claro. que el Señor Jesús, como sabes, y Bultmann observaba eso, porque Bultmann clasificó los dichos del Hijo del Hombre en tres clases, ¿no? Tres clases Ujú, de cómo Jesús las ocupa para describir su pasado, su pasión y su segunda venida. Eh, Así lo ocupa el Señor Jesús, pero lo interesante es que el uso en Enoch, en este apócrifo, solo se refiere al poder, a la gloria, a la preexistencia del Hijo del Hombre, ujú, a su juicio, a su reinado, eso de venir y sentarse, por ejemplo, como Mateo lo tiene en Mateo 24, Mateo 25, donde habla que ujú, Jesús, el Hijo del Hombre, vendrá y se sentará en su trono, por ejemplo. Esa expresión aparece
muy parecida en Enoc. Lo que no tiene Enoc, insisto, es esa dimensión en la que el Señor Jesucristo une la terminología Hijo del Hombre con su muerte. El Hijo del Hombre será entregado. El Hijo del Hombre morirá a manos de los malvados, ¿verdad? Todo esto de los evangelios. Pero otra vez, esta es una discusión Claro. académica, contextual, que Ahora, sale de uso. claro, ahora, ahí, por ejemplo, me surge una duda que a veces me la han hecho que yo también me hago. Y es una duda que impacta diferentes aristas mejor dicho, como uno tome esto, va a impactar en el tipo de conclusiones que haga. ¿Cuál es la relevancia de las interpretaciones y los conceptos que aparecen fuera de la Biblia? En este caso, por ejemplo, los deuterocanónicos. ¿Qué tanto peso le damos a esto a la hora de interpretar, como en este caso, las palabras de Jesús? Porque, por Sí. ejemplo, ¿no? Y lo he visto con el famoso Peter Enns, cuando hace su explicación de cómo el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento, argumenta muchísimo sobre la base de explicaciones rabínicas del judaísmo del Segundo Templo. Lo que digo, o sea, entiendo que es un punto de referencia, pero en última instancia eso a mí me tiene sin cuidado. O sea, yo le restaré mucho peso, ¿no? O en el caso de Enoch, pues, porque Enoch dice eso, ya ok, a mí eso no me basta. Digo, bueno, ok, está bien que lo diga, ¿no? Pero no me es totalmente convincente, ¿no? Pero en el caso de los deuterocanónicos, y nuevamente es la misma pregunta que uno se hace a la hora de tocar cualquier texto o contexto que es extrabíblico, pero cercano al texto bíblico, como lo son los deuterocanónicos, ¿no? ¿Qué peso darle? No sé. El contexto, otra vez. Es decir, lo que yo he dicho, y creo que me han oído varias veces decirlo, es que nosotros estamos interesados en el texto, aunque también nos interesa conocer lo que está atrás del texto. Lo que está atrás del texto es el ambiente, el trasfondo, en donde se escribió ese texto, en donde Ujú, hacía sentido original ese texto, y que si no tenemos, y la verdad es que para muchos textos no tenemos todo el contexto, pero lo que tengamos de ese contexto nos ujú, ayuda a entender mejor la frase bíblica y no sacarla en ese sentido de contexto, como el ejemplo que te acabo mm, de dar. La teología liberal del siglo XIX, al pasar por los versículos del Nuevo Testamento en el que el Señor Jesús ocupa la frase Hijo del Hombre, decía, esa ujú, frase significa tal cosa. ujú, ¿Y por qué? Pues no dice hijo de Dios, no dice hijo de David. La frase significa hijo de hombre, significa únicamente que Jesús se refiere a él y a su humanidad. ujú, Pero viene el estudio de este contexto ujú, alrededor de los libros que te dice, ujú, momentito, existe prueba en estos libros que esa frase se ocupaba con un contenido diferente. Entonces, por un lado, no es que tengas que aceptar lo que no, Enoch dice, ujú, pero lo que Enoch dice te ayuda a mirar en otra luz lo que el Señor Jesucristo dice y decirle al liberalismo del siglo XIX o inicios del siglo XX, tu interpretación no es correcta. Consulta, Cuando por pura ignorancia, ¿qué ganaba o sea, ¿por qué el liberalismo quería decir que solo significaba que era hombre? es que lo mismo, toda la historia del liberalismo teológico del siglo Ujú, XIX en especial, ujú. ha creído que lo más original de Jesús es simplemente un hombre común y Ah, ok, corriente, bueno, ya entendí, profeta, al fin ya de entendí, cuentas, y solo después se ha venido a divinizar ya este entendí, asunto. ya entendí. Ok, ok. Entonces, el liberalismo que también surge y se mantiene con Bultmann y su escuela Ujú, bulmaniana, es la idea misma, ¿verdad? Quitarle ujú, ese ropaje mesiánico, ese ropaje divino a Jesús y quédate con el hombre únicamente. mm, Entonces, a eso que me refiero, cuando miras el uso que Enoch
que es parte del contexto del judaísmo, el segundo templo, como decís, Ujú, por lo menos tenés una evidencia de que no, cuando Jesús lo dice, probable que esté diciendo otra cosa. Y luego tenés a Daniel, y luego tenés como Howard Marshall tiene un librito, ojalá lo pudieras leer, ya un librito viejo. Howard Marshall ya murió, ¿verdad? ujú, Es uno de los académicos del Nuevo Testamento que debe leerse. Su teología del Nuevo Testamento debería estar en tu biblioteca. Eh, Este tiene un librito donde precisamente describe esta problemática y él lo estaba escribiendo allá por los 70s. mm, Y él decía en ese librito, lo original de Jesús es que, por un lado, Daniel, si vas a Daniel, él ocupa la frase hijo del hombre, otra vez en ujú, un contexto glorioso de poder, de juicio, de reino, pero no hay mención en el contexto ese de muerte. Pero lo original de Jesús es que toma ese concepto del Hijo del Hombre y lo une con los pasajes del siervo de Isaías, que sí ujú, hablan de muerte, ¿no? Y esta, en cierta forma, es una de las cristologías más tempranas que se pueden pensar. ujú, Jesús entendía su vida y esto se puede probar por el contexto, ¿no? Otra vez, por ujú, el contexto de cómo Enoc ocupa la frase, cómo Daniel la había ocupado y de dónde proviene esta mezcla. Busquemos en el contexto si hay otro tipo de documento apócrifo o no, en ujú, el que se unan el sufrimiento y la gloria. Y ujú, hasta ahora, que yo sepa, no hay un documento que haga esas dos cosas. Jesús parece ser el primero que pone junto la gloria del Hijo del Hombre con la muerte del siervo sufriente de Isaías y los cantos del siervo en Isaías 53, ¿verdad? Y ujú. eh, por ahí. Entonces, la importancia es esa, Bruno. No es que tengamos Ok. que creerle a, a Enoch o a ninguno de estos, pero sí proveen cierto elemento de una, una especie de longitud, un campo semántico, un campo histórico en donde decís, mira cómo, por ejemplo, otra vez, mira, si lees la sabiduría de de Ben Sirac, Ujú, la manera en que ocupa toda la concepción de sabiduría. Lee y relee a Ben Sirac en términos de quién es la sabiduría para Ben Sirac, y luego vas al Nuevo Testamento y encontrás al Señor Jesús diciendo la sabiduría testifica en las calles. Y luego ujú, entras al apóstol Pablo diciendo en Jesús se encuentran todos los tesoros de la sabiduría divina. Es ujú, imposible que en el mundo en el que se vivía, después de haber tenido por lo menos ya 100 años de tener a Ben Sirac con todo esto, que no se asociara este asunto. Y ese es otro ujú, camino para probar una alta cristología bien temprano en el Nuevo Testamento. La sabiduría de Ben Sirac, que se conecta con la de Proverbios, por supuesto, ¿verdad? Se ujú, personaliza muchas veces, se describe como salvadora, creadora, ujú, ese tipo de cosas, te dice, te dan contexto. De ahí que algunos hablan del segundo, porque Ben Sirac era Jesús, Ben Sirac, ujú. y algunos hablan del segundo Jesús, precisamente por eso, ¿no? Claro, A conocer pero el segundo Jesús. claro, claro. Ahora, ¿cuál era? No, estoy confundiendo el nombre. Eh, sí, pues claro, ahí estaba pensando en los comentarios que hay a los padres de los padres no apostólicos, pero de los padres de la iglesia. Bueno, IVP tiene una colección, ¿no? De esto. Y claro, Sí. el Proverbios 8 es uno de los más referenciados y siempre asociado con Jesús, ¿no? Pero Ujú, y ahí, claro, tú dices, a ver, si está presente en la sabiduría de Ben Sirac, ujú, Jesús lo dice, que es un documento más cercano a la época de la vida de Jesús. Y Jesús y se personifica
a la Ajá. sabiduría con Jesús. Pero también está, y Te también provoca. está en los proverbios, claro. Porque, o sea, yo entiendo tu punto, ¿no? Es como, es improbable que no lo asocien, ¿no? Es casi imposible que no lo asocien, lo que no significa que, bueno, por un lado sea una cita, y también cuando decía, veo los comentarios de los padres de la iglesia, los primeros siglos, siempre se asocia más con proverbios, ¿no? Es uno de los más citados, no tanto Sí, con, nadie toma la sabiduría de Ben Sirac, bueno, no sé si nadie, de repente alguien, ¿no? Pero mucho, he visto mucho más los comentarios a proverbios, ¿no? Em, no sé si estoy pensando en voz alta, pero pienso, claro, una cosa no quita la otra, ¿no? claro. Eh, una cosa no quita la otra. No estás No, diciendo que uno sea escritura, pero también estás admitiendo que es parte del contexto. exacto. Es que esa es la diferencia al fin de cuentas, ¿no? Si te provee Mm, contexto, si te provee trasfondo, si mm, te da idea, vaya, por decirte algo, es importantísimo conocer los macabeos, porque una de las primeras aplicaciones que en la academia, otra vez en la academia fuerte, sólida del Antiguo Testamento sobre el libro de Daniel, te das cuenta que lo que sucedió allá por el 164 antes de Cristo con Antíoco Epífanes ujú, es para muchos la descripción de lo que sucede en Daniel 9 con el anticristo este, ¿no? El anticristo o el príncipe este que hará lo que hará. ujú, Claro, la interpretación de estos pasajes no es cosa fácil porque algunos tienden a decir, bueno, Daniel 7 y Daniel 9 simplemente se referían a esas guerras de los macabeos que se cristalizaron y se llevaron al clímax en la guerra contra eh, Antíoco Epífanes, ujú, ese rey que violó, hizo una matazón de judías increíble, ujú, también hizo una barbaridad con lo del templo, esa, ¿cómo se llama? Esa desolación, mm. ¿cómo dice? Abominación desoladora. Esa abominación desoladora. Ujú, Es interesante porque los mismos judíos, después del Señor Jesucristo, identifican a Antíoco Epífanes como un referente a la profecía de Daniel. ujú, Para nosotros los cristianos, eh, la, lo que sucedió con Antíoco Epífanes, creo yo, y esta es mi ujú, posición, no agota la profecía de Daniel. ujú, Y no la agota porque el mismo Señor Jesús en Mateo 24 va a hablar de que existe otra abominación desoladora en el futuro. mm, ujú, Y esa abominación desoladora, interesante también, es algo que los judíos la conectan con la destrucción de Jerusalén en el año 70. mm. Me explico lo que te estoy diciendo. Es decir, Sí, sí, sí. conocer No. los macabeos te da pauta para decir, mira, aquí hay una descripción del rey del norte, del rey del sur, de lo que sucedió con eh, ¿cómo se llama vos? Alejandro el Grande, sus Mm, cuatro ascendientes, las luchas que se dan ahí. Esto, al conectarlo con Daniel, no resulta siendo tan ingenuo en cuanto a mm, querer ver en Daniel solo algo del futuro. ujú, Hay algo del pasado y hay algo del presente. Y en mi manera de ver el asunto, por ejemplo, no sé si muchos estarán de acuerdo conmigo, pero al estar enseñando escatología ahora me cuenta que esa frase, la desolación, ¿verdad? La Abominación abomi- desoladora. abominación desoladora es una frase bien interesante que casi no se estudia. ¿Qué Mm, significa? Es literalmente significa esa destrucción que causa asombro, esa mm, destrucción que causa asombro. Y si eso es así, y si ya para el tiempo del Señor Jesús ya había habido una de esas con Antíoco Epífanes, un siglo y, digamos, por lo menos un siglo antes de él,
Mm. más o menos, y iba a venir otra en el año 70. Eh, ¿Quién nos dice a mí, quién nos dice a nosotros que estas desolaciones no han sucedido varias en los 2000 años que hemos tenido? Hasta ahora, una de mis teorías teológicas, si querés agarrarlo así, es que los 2000 años cuentan con varias de estas destrucciones que te hacen que quedes con la boca abierta del asombro, la Te vas a maldad hacer, del ser humano. te vas a hacer a millennial. No, para nada, al contrario, eso es lo que No, me yo sé, yo hace, sé, yo sé. es lo que me hace pensar que, es lo que me hace pensar que el anticristo en el futuro va a hacer cosas no necesariamente todas nuevas, escandalosas, sino más bien que va a ser una profundización de un montón de cosas que han pasado, porque para mí esa es la lógica apocalíptica del Señor Jesús en Mateo 24, con Mm, todo lo de la tribulación. Pero te digo, eso no se entiende si vos no le pones atención a lo que sucede con los judíos en el exilio del Antiguo Testamento y en el tiempo intertestamental, donde están los apócrifos. claro. Entonces, tú ves, o sea, y aquí hay una distinción importante que hacer, ¿no? Que a veces la gente no hace, creo, o en el mundo evangélico, cuanto menos. La distinción entre que un escrito sea de utilidad, que un escrito Claro. sea verdad y que un Ujú. escrito sea palabra de Dios, ¿no? Porque hay cosas, diría yo, algo fantasiosas en alguno de estos libros, Ah, eh, sí, que tú dices, "Mm, esto no me cuadra porque no es palabra de Dios y no es una descripción histórica, no le creo". Pero aún así, y creo que ahí está parte de lo que dices que es importante resaltar, aún ujú, así estaba en el contexto, ¿no? O sea, aún así era parte de lo que se hablaba y se vivía en ese contexto. Entonces, es valioso considerarlo, ¿no? Aunque, claro, y ese es un grado. El otro grado es que algo sea verdad, como la parte de Primera de Macabeos de la guerra, es una descripción de la rebelión, que no he leído a alguien que lo discute en el sentido histórico, lo que no significa que sea palabra de Dios. Y ya el grado más alto, ¿no? Es el de palabra de Dios, ¿no? Es inspiración y de repente grado no sea la mejor expresión, porque no estamos hablando de grados de verdad, que si algo sea palabra de Dios es completamente distinto, pero me refiero a que ese tipo de distinciones son las que es necesario hacer porque creo que en el mundo evangélico a veces, como dicen en inglés, se tira al bebé con el agua, ¿no? Throw out the baby with the bathwater. Tiran todo junto, ¿no? Y cosa que no tiene por qué ser así, ¿no? Y estaba aquí porque por ejemplo, en 1 de Macabeos 9, una de las cosas que ujú. dice es que no ha habido profeta en Israel, ¿no? En este tiempo. Entonces, Ajá, Primera de Macabeos mismos admite no ser profético, ¿no? Admite no ser claro, palabra de Dios, con lo que eso no significa que sea malo leerlo, ¿no? claro, Una cosa no significa la otra, y eso es del 110 antes de Cristo, más o menos. Entonces, claro, sí, estamos hablando de que hasta todos esos años el mismo libro dice, no ha habido profeta, no ha habido palabra de Dios. Igual puede ser útil, ¿no? claro, eso era they take it for granted, lo dan por sentado, Lo ¿verdad? dan por sentado, ajá. Lo dan por sentado los judíos y eso es parte de la discusión de por qué también estos no son tan incluidos en Mm, el canon. La inspiración profética había cesado, es un ujú. tiempo de silencio profético, ¿no? Y cuando encontrás que el mismo libro te dice eso, pues tenés esa dimensión. Y no solo eso, como ya lo hemos mencionado, lees en esta Biblia, segunda de Macabeos, capítulo 15, versículo 37, oíte lo que dice. Así terminaron los hechos de Nicanor. Desde aquellos tiempos la ciudad ha estado en poder de los hebreos. Aquí termina el relato.
Si la composición ha quedado bella y correcta, eso era lo que quería. Si quedó pobre y mediocre, eso es lo que he podido hacer. ¿Ok? ¿Te podés imaginar a Isaías diciendo eso? Claro, jamás. ¿Te podés imaginar a David diciendo, el Espíritu ha hablado por mi boca, pero ha sido Mm. mediocre, ¿verdad? No, Claro. no. Estos mismos libros, la evidencia interna de estos libros, es importante leerlos y no simplemente darlos porque, pues los otros lo aceptaron, yo lo tengo que aceptar. No. Y así luego tenemos, si haces digamos, en este sentido, eh, lista de las cosas con las que uno tiene problemas, digamos, aparte, ya hemos hablado del valor que tienen, pero Ujú. también debemos reconocer que por su no ser canónicos, no tener esa cualidad interna que los identifica como canónicos, Mm. tienen también un montón de cosas que ellos mismos reconocen, no son solamente humanas, sino equivocadas, ¿no? Mm. Dentro de esas, por supuesto, hay cosas como las otras doctrinales, ¿no? La oración por los muertos de Segunda de Macabeo 12, la intercesión de los santos, de Segunda de Macabeos 15, la sabiduría preexistente que menciono ahí, que ya te había mencionado, eso Ujú. es valioso, pero identificarla con Jesús es lo que nos importa en el Nuevo Testamento. Eh, en realidad, el hecho de que existan ciertas formas que se pasan por alto, la mentira. Mira, las narraciones míticas de las adiciones a Daniel, por ejemplo, cosas que uno dice, es que otra vez, y no estamos, esta crítica debe ser bien entendida, porque Mm. como cristianos no nos oponemos, ni mucho menos, a lo sobrenatural, ¿no? Porque Claro. todo el bíblico está lleno de cuestiones sobrenaturales. Mm. Pero cuando estás leyendo lo sobrenatural en los libros canónicos propiamente, cuando lees en Primero de Samuel o en Reyes o en, ¿qué te digo yo? Incluso jueces y bueno, todo existe, existe una manera y que es difícil contrastarla, pero es evidente cuando empiezas a leer, por ejemplo, la historia de Susana o la Mm. historia Bel y el dragón, por ejemplo, en Daniel, que Ujú. prácticamente se refleja una especie de leyenda, de leyenda, en cierta manera, y Dios sabe que no lo estoy haciendo por ofender, por ofender, sino es una leyenda burda Mm. que cae a veces hasta en lo ridículo, Mm. lo que se dice ahí, ¿no? Entonces, Claro. esto es algo que solo lo puedes entender si de verdad has leído el texto bíblico, el texto del Antiguo Testamento y luego lees estas partes que te dice aquí entraste en otra. Es como Claro. cuando vas manejando, ¿verdad? Y vas manejando por los, por los freeways de Texas y vas para el norte y empezás a mirar y el freeway amplio, limpio, llegas a un, llegas a un lugar de descanso y el lugar de descanso es bonito, ¿verdad? Bien limpito y lujoso, la verdad. Y de repente vos seguís caminando y de repente ¡bum! Se termina el freeway grande. Y de repente estás ya en una carretera normal y de repente necesitas ir al baño y necesitas parar. Y no necesitas que haya y a esto le va a sonar mal quizás a algunos, pues, pero no necesitas que te diga que ya estás en Oklahoma para que diga, Para ver el cambio. aquí algo pasó, ¿verdad? No Claro, necesitas claro. que aparezca un letrerito ahí en el freeway que diga, Don't mess with Texas, ¿verdad?
porque ya te diste cuenta que aquí algo pasó, pero ¿cómo miras esto? Mm, Si alguien me lo dice, es inclusive difícil de explicarlo. claro, claro. A mí me Una pasó diferencia. cuando yo leí Enoch, en esa parte del relato de que esa parte del relato donde uno de los ángeles, ¿no? Malos, Ujú. quiere hacer, ¿no? Le dice al resto, vamos a hacer esto, ¿no? Y lo menciona con nombre, ¿no? El ángel tal, 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 tal. Juremos por nosotros, pero hay que jurar todos para que no vaya a ser que Dios se vaya solo contra mí, porque yo soy responsable, ¿no? Y van y se acuestan con las mujeres, y luego los que están arriba le dicen, Dios, mira lo que, Señor, mira lo que está pasando, por favor, envíanos para que peleemos. Y hay una batalla, pues, así, campal, al estilo Avengers. Tú Cabal. lees eso y tú dices, no, esto es otra cosa. O sea, es claramente otra cosa. Ahora, alguien me puede decir, Bruno, pero eso es tu parecer, es subjetivo. Sí, te la doy, es subjetivo. Pero en el análisis literario, de repente, yo creo que es evidente que es distinto, ¿no? Porque incluso cuando uno lee Apocalipsis, ¿no? Sí, Apocalipsis también tiene cosas, el pasaje, ¿no? ¿Cuál es el que algunos dicen que son helicópteros? De No te las me congeles, ya te no, congelaste. tú te me coges. Hola, hola, hola. Ah, está ya. Yo estoy vivo aquí, vos te me congelaste y se te fue el negro, te pusiste. Así, no, Igual decía que yo. el pasaje de Apocalipsis de las langostas, esa era la palabra que estaba buscando, de las Mm. langostas, ¿no? Sí, es sin duda fantástico, pero una de las cosas que yo siempre me di cuenta de Enoch, o que no es que yo me haya dado cuenta, es que es evidente, Ujú. es que una y otra vez se repite la soberanía de Dios, ¿no? Dios está en control, Dios está haciendo todo. En no parece una batalla campal entre el bien y el mal, ¿no? Eh, donde al último los buenos ganan porque ganan los buenos. Entonces hay una diferencia literaria, creo sin duda. Y estos libros tienen varias estas cosas internas, ¿no? Que ellos mismos no alegan ser palabra de Dios, ellos mismos alegan ser palabras de seres humanos, ¿no? Que, como bien dices, forman parte del contexto y en ese sentido hay que considerarlos, pero hasta ahí, ¿no? Sí, y eso que hablábamos, ¿no? Que a veces sin quererlo, ellos te ofrecen material que pueden ayudar a corregir también estas interpretaciones extremas de algunos movimientos, Mm, como ciertos movimientos liberales, como hablábamos hace un rato, ¿no? ujú, Eh, los otros libros, como los libros de Susana, de Baruch, son libros otra vez que uno al leerlos, pues yo, sinceramente, mira, el libro este de Susana, el escrito de Susana son apenas un par de mm, capítulos, tienen muy poco y tal parece que se está viviendo en un mundo diferente al que uno mm, trae desde los profetas menores. mm, Lo mismo sucede con la carta de Jeremías, ujú, que otra vez si le aplicas, y esto es lo que a veces un lector sencillo no alcanza a captar, mientras que el estudioso, el que conoce el idioma, el que conoce los estilos, otra vez mira, está difícil que esta sea carta de Jeremías, porque otra vez está escribiendo en otro mm, idioma o la tradujeron, pero tiene un estilo muy diferente, terminología diferente. No, de plano no puede ser. Y le sumas a eso que de vez en cuando le salen este tipo de cosas así medio míticas que no tenía Jeremías, entonces uno entiende por qué quizás los libros, aparte de estas cosas que hemos mencionado, que deberíamos de alguna manera conocer más, sería esto que hemos mencionado vos, los mm, libros de la sabiduría, el libro de Ben Sirac, el eclesiástico, ¿verdad? ujú, Eh, y Primera de Macabeos, por supuesto, es un libro histórico
bastante, según los expertos, bastante ceñido a lo que proporciona la historia de aquel entonces y ese es su devenir histórico, que es un relajo ahí en mm, esos años antes del Señor Jesús, vos. Esas mm, batallas cruentas que se daban y de una manera terrible, pero el libro parece ser un buen recuento, por supuesto, juzgándolo con los criterios del entonces, ¿verdad? No con los criterios historiográficos de hoy. mm, Entonces, te decía también que es interesante que en algunos casos esto del número de los libros, ni los mismos católicos romanos están de acuerdo. O sea, ¿cuáles mm, incluir? Si miras una Biblia que tenga los apócrifos con la edición crítica de Oxford, y por eso creía que era la que mm. tenías ahí, te darás cuenta que incluyen esos cuatro macabeos. Ah, Mientras que sí. una Biblia, sí, una Biblia normal, católica Mira. romana, solo incluye dos. Eh, y hay varias otras cositas que no se incluyen en lo normal, ¿verdad? El Salmo 151. ¿Sabes que hay un Salmo Ah, sí, sí, uno 51? de Ese más. está en la Biblia de Oxford con los deuterocanónicos, pero no Mm. está en la Aquí está, son Biblia. los dos, mira. Primera y segunda, ¿dónde estoy mirando? Aquí. Ajá, Primera, ¿dónde está mi dedo? Aquí está. Acá. sí, No, ahí está. Ya, ahí. Hechos, tranquilo, ¿dónde está? tranquilo, Estoy más perdido. Aquí está. tranquilo. Ahí está. Primera y segunda de Macabeos. ¿Ves? No Y va esta es la de Ignacio, que es enorme esta Biblia. Y aún Sí, así solo tiene dos. Ah, mira, no sabía. La sí, edición de Oxford, dices. Interesante. sí, la edición de Oxford, los cuatro de Macabeos, que son libros que aparecen en alguna. Ese también, mira si tiene el Salmo 151, A ver. esta versión que tienes ahí. Salmo 100, a ver, jueces, Tobías, Isaías. Vamos a ver acá. Sirac. Salmo 140, 142. No, 150. Ujú. Y el Solo Salmo 150. 151, en realidad existen dos versiones del Salmo 151 que lo adjuntan algunas Biblias, ¿no? Interesante. Una versión es pequeñito son 7 versículos, pero el contenido de cada versículo es chiquito, mientras que la Mm, otra, cada versículo tiene prácticamente el doble de la primera. Entonces, estos elementos, detallitos, si vos querés, al fin de cuentas, sí te hacen pensar para alguien que piensa su fe, ¿verdad? No es cuestión de simplemente aceptar y pues tomarlo como verdadero simplemente sin cuestionar. Y claro. lo mismo deberíamos hacer ¿Esta es la que nosotros. dices? Esa debe ser, aunque hay varias, eh, Hay un montón de ediciones. sí, es la estándar. Esa debe ser NRA, ecuménica, esta es es, ecuménica. Esa lo debe tener, no estoy seguro vos. Pero lo que yo tengo mira, aquí te lo voy a enseñar. a ver, espérate, voy a sacar esto. A ver, ¿cuál tiene esto? Mira cómo dice aquí. Espérate. The Oxford Annotated Apocrypha. Ah, son solo los apócrifos, ¿sí eres tú? Oxford Annotated with Apocrypha. Ah, ya, viene todo y con los apócrifos. Oxford Apocrypha. Interesante. Ok, bueno, será motivo para buscarlos. Motivo para Eh, estudiarlos. Y dentro de esos sí, hay sí, otros. sí, Así será es motivo para que, estudiarlos. entonces, yo lo que he notado al leer los padres de la iglesia es que algunos de vez en cuando sí te ponen entre paréntesis ciertos libros, como estos, digamos, de sabiduría, Mm, em,
y generalmente lo que se nota ahí no es algo diferente a lo que tenías en Proverbios o lo que tenés Ujú, en algunos salmos de sabiduría, salmos de sabiduría. ujú, En general, como te he dicho, en la patrística se mantenía una especie de respeto por los libros, nunca se llegan a cuestionar totalmente, aun cuando el proceso de canonización hablaba por sí solo, ¿verdad? mm, El hecho de eh, adaptarse o adaptar o adoptar el canon judío hablaba mucho. La relación de la Septuaginta con la Iglesia es otro tema importante, sí. que es entendible, digamos. Sí es cierto que la Iglesia o que los judíos inicialmente incluyeron esos libros en la Septuaginta por cuestiones culturales, por cuestiones históricas, y que se ocupaban precisamente en un contexto judío en donde el hebreo ya no era el idioma hablado en Alejandría, el norte de África, y que en la medida en que el helenismo va avanzando, la Biblia en griego va en ese sentido haciéndose más popular. Y con más popular no quiero decir aquí que la gente en general tenía copias de la Biblia. Usted sabe que el hecho de que tener copias de la Biblia hoy es algo relativamente moderno, pero que sí, Mm, que la mayoría de veces se comunicaba en el idioma griego y el tiempo el Señor Jesús es es la Biblia griega en la que casi siempre se ocupa la versión griega sin dejar a un lado el texto hebreo. En el Nuevo Testamento tenemos una combinación. Los escritores bíblicos del Nuevo Testamento conocen obviamente el hebreo y conocen el griego de la Septuaginta y mm, algunas veces nos sorprenden porque hacen citas en griego del Antiguo Testamento y a veces hacen citas del hebreo y a veces ujú. hacen una combinación de citas del Sí, Pablo hebreo y hace del... eso, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo puede hacer eso, verdad? A mí no me preguntes vos, porque ese es el apóstol, como diría Clemente, Clemente de Roma, ¿verdad? Pablo podía hacer eso porque era apóstol. Yo no. Claro, claro, claro. Hay gente que toma eso igual con las interpretaciones, ¿no? Dicen, pero los apóstoles hacían eso. Sí, pues, el apóstol inspirado por Dios, tú no eres nadie que se le compara, así que tú no lo puedes hacer. Pero la Ya, gente dice, ya pero que ya miren lo que parecía que hacen. te habías tardado mucho, ya te habías tardado mucho en este podcast de salir con algo así. Pero es que verdad, la gente dice, no, pero los apóstoles sí, pues, pero tú no eres nadie. Este, pero sí, sí, de hecho hay que de repente traer un segundo episodio sobre la Septuaginta, porque es un tema en sí mismo, ¿no? Hay mucha discusión sobre cómo entender la Septuaginta, qué implica citar a la Septuaginta, si se había entendido como si se puede entender como un cuerpo o sea, como un canon, ¿no? Porque he escuchado muchas veces la frase canon alejandrino, ¿no? Como si fuese una Biblia ya conformada, cerrada, cosa que no solo es físicamente imposible para la época, sino creo que conceptualmente no era así. Sí, pero es que canon alejandrino, vos sabés eso, el canon alejandrino se le llama a a las versiones bíblicas, ¿no? Que vienen de esa región. Y Claro, claro. y Ujú. lo que es bueno No, acordarnos, lo que mencionamos anteriormente, es que la mayoría de las evidencias, de las copias de donde se basa digamos, la Septuaginta, los testigos incluyen Biblias cristianas, ¿no? Es decir, ujú. estos testigos manuscritos alejandrinos y el Vaticano, digamos, los códices estos también que son antiquísimos, pues, pero de todas maneras, todo el trasfondo de la Septuaginta es un trasfondo complicado y también ya cuando entras a esa dimensión de 300 años antes de Cristo,
la leyenda dice, ¿verdad? Mm. Que Ptolomeo mandó a llamar a estos 70. Ya hoy día nadie Es- acepta eso, ¿no? ¿Cómo dices? Hoy en día ya nadie acepta, ¿eh? O sea, siempre he escuchado que lo toman como leyenda, ¿no? Yo no he Por escuchado a eso. nadie decir, no, que lo hicieron en 70, todo es 70, ¿no? Sí. Entonces, ya pues, pero sí. Pero es que es interesante también la numerología ahí, ¿verdad? Sin caer en los Bueno, extremos de la famosa cábala judía del medioevo, pero mm, lo numérico para Israel es bien fuerte y eso es algo importante de notar también en el texto bíblico. Y mm, leer la escritura y conocerla como los escritores del Nuevo Testamento la conocían, como los padres de la iglesia lo conocían, estos padres apostólicos y también los padres apologistas y los teólogos, siempre será un reto para uno, para mí en especial, porque por más que leo, por más que trato de memorizar trato de consultar mm. diversas traducciones y referencias, subrayando el texto griego y también el hebreo, por demás no logro alcanzar estoy en pañales, ¿verdad? En cuanto a la forma en que un Orígenes, por ejemplo, construye esa exapla, 6 versiones al Mm, mismo tiempo, hebreo, la versión de Símaco, que es una de las versiones bien fuertes para muchas cosas. De hecho, algunos de los elementos interpretativos de Daniel que aparecen en Símaco y que luego se van a pasar a la Vulgata, nos hacen, eh, nos hacen a veces irnos por caminos que no tienen nada que ver por una traducción, ¿verdad? Bueno, de eso hay mucho que hablar y sí, sí, aquí sí, perdemos sí. el tema. No, no, está bien, sí, no, pero sí, 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 ya vayamos cerrando, solo, claro, me pasó hoy día, estaba leyendo el Salmo 14 y una traducción, o sea, comencé el 14 y luego, pero estoy leyendo a la par con un comentario de James Hamilton, de esta colección del Lexham, y él tiene una fijación que no sé si esté correcto o no, no sé lo suficiente, con las estructuras quiásticas, ¿ya? Pero bueno, sí, él hace una relación con la que estoy de acuerdo, una relación temática entre el Salmo 10 y el 14. Y hay una Ujú, parte del Salmo 14 que habla que la versión en la CSB, que es la Christian Standard Bible, que no es ujú, tan dinámica como la NBI, tampoco es una NASB, dice, habla de la misericordia, del amor de Dios, y luego dice, y por este amor te van a temer, ¿ya? Pero la Christian Standard Bible dice revere, te van a reverenciar, pero el comentario decía temer. Y yo dije, espérate un ratito. Entonces agarré, me fui a mi hebreo, y sí, es ujú, la raíz de miedo, de temor. ujú, Y me fui a mi NASB que tengo ahí atrás, que se supone que es de las ujú, más formales, y estaba también reverenciar. Y la ESV sí mantiene temor. Entonces dije, claro, yo entiendo que el temor de Dios, no la reverencia, pero yo sí creo con absoluta admisión de ignorancia que cuando se habla del temor a Dios, no solo es reverencia, sino en cierta medida miedo de Dios, ¿no? Como Isaías, que se tira al suelo y dice, me voy a ujú. morir. O sea, hay un miedo real ahí, no es como, reverencia. No, no, hay un miedo para mí. Y el Sí, cambiar eso, o el traducirlo de esa forma, eh, a mí no me gusta mucho, no me gusta mucho, no me encanta. Em, Así que mañana le preguntaré a la profesora Dorian, que ya trabaja en la CSB, ujú, o que ya yo ven ujú, eso, qué onda con esa decisión. Pero hay veces cosas que son como esas, ¿no? Que son de repente minúsculas y no son tan trascendentales, pero hay otras cosas que sí terminan siendo algo más, ¿Y qué te dice más la importante. NetPipe? La Net Bible pone otra palabra, que tampoco es revere, es como otra palabra un poquito incluso más, o sea, menos fuerte que miedo, pero en la nota sí me pone miedo, fear.
Entonces sí, Ajá. sí me deja ver eso, porque también me fue la NetBubble, dije, a ver qué cosa dicen los de DTS. Me fui y sí decía, tiene otra palabra, pero por lo menos en la nota sí me deja ver fear. Ok. Entonces, pero me sorprendió la ESV. Yo leo más la CSV porque me gusta un poco más, pero en este caso era distinta a lo que yo hubiera elegido. Y el comentarista, en este caso Hamilton, él también lo rescate. Dice, porque está jugando la contraposición de el amor de Dios con el miedo a Dios, ¿no? Y cómo ambas cosas son ciertas, o sea, cómo ambas cosas y ambas expresiones de Dios son ciertas. Ujú, Eh, entonces, claro, si le quitas el miedo, como que pierde un poquito, si le pones reverencia, se pierde un poquito ese argumento, pero la raíz sí es la misma. Claro que los idiomas no son paralelos. Antes de que alguien diga, ya ves que la Biblia está mal traducida. No, no es que no se pueda, sí, pero hay decisiones que tomar, ujú. ¿no? Es que Eh, la traducción siempre será difícil, vos, sí. Y claro, el contexto contemporáneo favorece a suavizar, diluir muchas de estas frases duras mm, que aparecen en el texto bíblico, porque en algunos contextos sí hay dureza y en otras hay ciertas matizaciones, ¿no? Que es difícil explicarlo. Las traducciones, por ejemplo, y ya vamos terminando, las mm, traducciones, el traductor tiene que luchar por entre ser consistente. Por ejemplo, una palabra se debe traducir todo el tiempo de esta forma, todo el mm, tiempo de esta sí, sí, forma, ¿verdad? Y entonces, bueno, que sí, que quiero ser consistente, ¿verdad? Estamos en el mismo libro, estamos en el mismo contexto y voy a traducir esa palabra de la misma forma todo el tiempo. Y esto, pues, realmente se convierte a veces en una camisa de fuerza, porque a veces los mismos contextos cercanos requieren que haya cierta flexibilidad. Y en todo esto hay interpretación. Por eso el dictum aquel tradicional, ¿verdad? Que toda traducción es una especie de traición, Ah, yo pensé porque que iba a decir una especie de interpretación, pensé que ibas a decir. si no, es algo parecido, ¿no? Toda traducción es interpretación, pero toda traducción es Mm, una traición también, porque, mm, porque no logras, digamos, eh, ser completamente igual al original, al lenguaje original. Y eso se mm. entiende, incluso en español e inglés, ¿verdad? No sé cuántas veces te ha tocado predicar en español e inglés al mismo tiempo y te das cuenta cuán difícil es porque eh, bromas, por ejemplo, chistes, anécdotas que podés contar bien en un idioma, en el otro tenés que hacer otra cosa porque no comunicas lo mismo. Y si lo tradujeras exactamente frase por No, no, frase, que no, no se entiende, pues, ¿no? no hace sentido. Ah, aquí viene otro con otro chiste latino, a que nadie le entiende. Estos bilingües de aquí. Mm, O al revés, este chiste gringo, ni los alemanes se ríen, decían en El Salvador. Pero bueno, vos. está bien. Bueno, dejémoslo acá sobre los deuterocanónicos. Vemos de qué hablamos la siguiente vez, no sé si los apócrifos o la Septuaginta, pero seguiremos con esta serie de importancia del canon, entendiendo el canon es central. Pero hasta aquí, como siempre, gracias por escuchar y bendiciones.